Problema 6. Un cubo tiene lados con longitud L igual a 0.3 metros. Se coloca con una esquina en el origen, como se muestra en la figura. El campo eléctrico no es uniforme, pero está dado como E igual a menos 5x en dirección Y más 3z en dirección K, Newton por unidad de Coulomb. Inciso A. Calcular el flujo eléctrico a través de cada una de las 6 caras del cubo. Inciso B. Determinar cuál es la carga eléctrica total dentro del cubo. En el siguiente problema, tenemos un cubo, una superficie cúbica, donde está pasando a través de él un campo eléctrico de esta manera, menos 5 por x en dirección Y, más 3z en dirección K, unidades Newton sobre Coulomb. La longitud de las aristas del cubo es de 0.3 metros. Entonces nos están pidiendo cuál es el flujo de campo eléctrico a través del cubo y cuál es la carga encerrada dentro de este cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, una vez me están pidiendo la carga encerrada, es obvio que tendría que utilizar la ley de Gauss. Aquí está la carga encerrada. Y acá tenemos el flujo. Ahora, si te das cuenta, aquí está variando en X y está variando en Z. Pero las superficies están bien definidas. Hay una superficie que está situada, por ejemplo acá, esta superficie, que está aquí abajo, está en Z igual a 0. O sea, es como que yo te ponga aquí el eje Z acá, y la otra está en Z igual a L. Son dos superficies, una está en Z igual a 0, otra está en Z igual a L. Luego, esta superficie que está acá está en Y igual a 0, y esta está en Y igual a L. Mientras que esta superficie de acá está en X igual a 0, y la que está de este lado está en X igual a L. O sea, las superficies están bien definidas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, bueno, consideremos vectores unitarios. Y comencemos, por ejemplo, con esta cara. Esta cara de acá tiene un vector unitario J, y esta que está acá tiene un vector unitario menos J. Si te recuerdas, I.I es igual a 1, I.J es igual a 0, J.K es igual a 0. Sí, podemos ir trabajando. Por ejemplo, J.J es igual a 1, o menos K.K es igual a menos 1, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, yo tengo que realizar un producto punto. Y lo voy a hacer así. Voy a decir que el flujo, aunque el campo esté cambiando, entonces voy a poner que el campo eléctrico, producto punto la normal, por un área. Analizando las caras. Ahora, primer punto. Aquí te puse estos dos vectores unitarios. ¿Qué significa esto? Que a la hora de hacer el campo igual, por así decirlo, te lo voy a poner así, una componente en dirección X en dirección Y más una componente en dirección Z en dirección K. Si yo hago el producto punto J, esto sería de poner en X Y.J más en Z K.J. Pero estos dos vectores unitarios son perpendiculares y coseno de 90 es 0, lo que estaba diciendo acá. Por lo tanto, básicamente esta expresión se va a 0, esta expresión se va a 0, y entonces descarto de una vez el flujo a través de estas dos caras. O sea, el flujo a través de esta cara y el flujo a través de esta cara, 0. Entonces ya está más fácil, ¿verdad? Ahora vámonos, ¿cómo te gustaría? Si quieres trabajamos con la cara de frente. Esta cara aquí de frente, que lo voy a poner aquí así. Y la cara que está al fondo, que está aquí así. Entonces, esto va sobre el eje de las X.
Y el vector asociado al eje de las X es el vector unitario Y. Este es mi vector normal. Y en la cara de atrás, por convenio, va hacia afuera. El vector menos I. Digamos, habría que poner E punto el vector menos I. Esto va a ser igual, si te das cuenta, el I acá, punto I me da 1, pero el I punto K me da 0. O sea que esta parte no la considero. Solo me quedaría I punto I, signo menos. Con este signo menos me da más 5x. Luego, para la cara que está de frente, sería el vector unitario más I. Porque es el vector que va hacia afuera acá. Simplemente sería menos 5x. Pero resulta que la cara que está al fondo está en x igual a 0. Y la cara que está de este lado está en x igual a L. Por lo tanto, esto es 0 y esto me da menos 5L. En Z, pues ni modo, un vector normal en dirección del eje Z sería el vector K. Y aquí abajo, vector menos K. Hagamos entonces el producto punto. Por ejemplo, en la cara de aquí arriba, que sería E punto K. Si te das cuenta, K punto I me da 0. K punto K me da 1. Entonces básicamente me quedaría 3Z. Luego, el campo producto punto menos K, que sería en la cara de abajo, esta de aquí, sería de poner básicamente la misma historia, solo que hay un signo menos. Entonces sería menos 3Z. Ahora, en la cara de arriba, te das cuenta, Z, esta cara está perfectamente definida, o sea, es una superficie que está básicamente a una distancia Z fija. Este punto de acá vale Z igual a L, y este punto de acá vale Z igual a 0. Por lo tanto, en la parte de arriba, Z es igual a L, y esto me quedaría 3L. Y abajo, Z es igual a 0, porque estoy situado aquí. Por lo tanto, esto me quedaría 0. Si te das cuenta entonces, el flujo total sería, en las caras donde va el vector normal J, no hay contribución. En las caras donde va el vector I, solo hay contribución en la cara de afuera. O sea, sería menos 5L. Menos 5L por el área. El área ahora acá sería L por L, que sería L cuadrado. Más. Luego, en las caras tanto de arriba como de abajo, esta no hay contribución y esta sí tiene contribución, que sería más 3L por el área, que sería L cuadrado. Esto básicamente sería de poner menos 5 por la longitud vale 0.3 al cubo más 3 por 0.3 al cubo. Y esto me da 0.3 elevo al cubo. Esto es igual a menos 0.054 newton por unidad de Coulomb por metro cuadrado. Bien, ahora ya que tienes el flujo a través de toda la superficie cerrada, te vas a la ley de Gauss. Y con la ley de Gauss, hagámoslo acá. Tú podrías decir que ese flujo total de campo eléctrico en la superficie cerrada no es más que la carga encerrada, que no la conozco, dividido la permitividad del medio en el vacío. O sea que la carga encerrada no es más que el flujo total a través de esta superficie por la permitividad del medio en el vacío. O sea, esta carga encerrada es igual a menos 0.054 por 8.854 por 10 a la menos 12. Y esto es igual
esa carga encerrada vale entonces, solo multiplicamos por 8.85, 4 exponente 12 negativo, y esto me da 4.78 por 10 a la menos 13 y negativo, por cierto, coulomb. Entonces la carga es negativa y tiene una magnitud de 4.78 por 10 a la menos 13 coulomb. Hagamos otro problema. Problema 9. Una esfera no conductora de radio R posee una densidad de carga volumétrica ρ constante en todo su volumen. Calcular el campo eléctrico, inciso A, para R menor que el radio y inciso B, para R mayor que el radio. En el siguiente problema vamos a considerar una esfera de radio R no conductora y con una densidad volumétrica de carga ρ igual a una constante. Encontrar el campo eléctrico, inciso A una distancia radial menor que el radio y B a una distancia radial mayor que el radio. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es una esfera no conductora, posee una densidad volumétrica, o sea que en todo su volumen vamos a considerar que tiene una carga uniformemente distribuida. De aquí para acá hay una distancia R. Y nos están pidiendo entonces el campo eléctrico a una distancia menor que el radio. Entonces lo primero que hay que hacer es, ¿qué decimos? Hay que aplicar la ley de Gauss. ¿Por qué? Me están pidiendo el campo eléctrico y aparte de eso me dan información de la carga, aunque me estén dando la densidad volumétrica. Entonces, lo primero que hay que hacer es dibujar una superficie gaussiana cerrada. En este caso, para un radio menor la voy a considerar aquí y la voy a poner de manera simétrica a la esfera, o sea, como una pequeña esfera. Luego, hay que dibujar la línea de campo eléctrico y el vector normal. Entonces, como la carga es positiva, estoy imaginando una línea de campo eléctrico acá así, y por ser una superficie esférica, la normal es perpendicular a la superficie y va en la misma dirección que el campo. Por lo tanto, puedo decir que el campo eléctrico, producto punto, el vector normal, va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico, a la magnitud del vector unitario, por el coseno que hay entre los dos, que sería de 0 grados. Por lo tanto, este producto punto simplemente es igual a la magnitud del campo. Ya tenemos esto, procedamos a meterlo dentro del integrando. O sea que la integral cerrada de E.n, que sería E, por un diferencial de área, viene siendo igual a la carga encerrada dividido la permitividad del medio en el vacío. Ahora, otro punto importante. Esta superficie gaussiana tiene alta simetría. O sea, que todas las líneas de campo están a la misma distancia R, tal que R es menor que el radio. Y por lo tanto, sobre esa superficie gaussiana, la magnitud del campo va a ser una constante, va a ser la misma. Claro que para otra superficie gaussiana, la magnitud del campo va a ser diferente, porque cambió el R. Pero para esa superficie gaussiana en particular, siempre la magnitud del campo va a ser una constante. Por lo tanto, lo puedo sacar del integrando. Y ahora me pregunto, ¿qué tipo de superficie estoy considerando? Una esfera. ¿Cuál es la superficie de una esfera? Si esto es un radio R minúscula, entonces la superficie de una esfera sería 4pi r cuadrado. Y esto es igual a la carga encerrada dividido la permitividad del medio vacío, donde esta R es menor que el radio. Ahora,
Como me están dando la densidad volumétrica, entonces digo, ¿cómo se define la densidad volumétrica? Se define como carga dividido el volumen. Ahora, esta es una constante según el problema. Por lo tanto, puedo decir, la densidad es igual a la carga encerrada dividido el volumen donde está encerrada esa carga. O sea, la carga encerrada es esta que está aquí. Haz de cuenta que todo esto tiene una carga más Q, por ejemplo, más Q mayúscula. La carga encerrada en la superficie gaussiana sería nada más esto, mira. Y el volumen encerrado sería esa parte que está ahí. Por lo tanto, aquí simplemente voy a poner la carga encerrada dividido 4/3 de pi por r al cubo, que sería el volumen donde está encerrada esta carga. Y por lo tanto, esta carga encerrada no es más que 4/3 de pi r al cubo por la densidad volumétrica. Uniendo estas partes tenemos entonces que el campo eléctrico multiplicado por 4pi r cuadrado va a ser igual a la carga encerrada. Voy a poner aquí 1 sobre epsilon 0. La carga encerrada no es más que poner 4/3 de pi por r al cubo por la densidad volumétrica. Si te das cuenta, se me cancela aquí esta r cuadrado con una r cubo, un 4pi con este 4pi, básicamente, y entonces el campo eléctrico, como función de la posición r, va a ser igual, sería de poner ρ dividido 3 veces epsilon 0 por r. Esta sería entonces la magnitud del campo eléctrico, siempre y cuando r sea menor que el radio. Bien, ahora consideremos otra vez la esfera. La coloco por acá, por ejemplo, donde tiene toda la carga, ahí, la carga más Q. Solo que ahora me están pidiendo el campo a una distancia radial mayor que el radio. Entonces lo primero que hago es una superficie gaussiana mayor que el radio, una R mayor que el radio. El siguiente paso es considerar las líneas de campo. No importa, podemos agarrarlo por acá, por ejemplo, porque como las líneas están fluyendo, ya sabes cómo, en forma radial, agarras una en particular, aquí por ejemplo, como es positiva, el campo viene hacia afuera. El vector normal, por ser esférico, cabalga en la misma dirección. Y entonces procedes a hacer el producto punto, que sería la magnitud de E, la magnitud del vector unitario, por el coseno de 0 grados. Algo interesante, si la carga fuera negativa, el campo fuese hacia adentro, y el vector normal, por convenio, siempre va hacia afuera de la superficie. Ahí si hubieran 180 grados. En el caso así como lo estamos viendo positiva, pues va en esta dirección. Por lo tanto, el producto punto entre el campo y el vector unitario normal es igual simplemente a la magnitud del campo. Hecho esto, aplicamos la ley de Gauss, que nos dice que la integral cerrada de E.n, que sería simplemente E, por el diferencial de área, es igual a la carga encerrada dividido la permitividad del medio del vacío. Otra vez, decimos que por la simetría que hay, que la superficie gaussiana siempre está a la misma distancia r, no importando dónde, la magnitud del campo, no el vector, porque aquí el vector va en esta dirección, y el vector por acá va en esta dirección, pero el tamaño del campo, el tamaño de la flecha, es el mismo, es constante. Por lo tanto, básicamente lo puedo sacar del integrando. Y otra vez me pregunto, ¿cuál es el área que estoy buscando? Ah, el área de una esfera. Entonces, colocamos así, la magnitud del campo por 4pi r cuadrado es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0, o sea, la permitividad del medio en el vacío. Si te dieran la carga, esta carga Q de toda la esfera, pues simplemente aquí pones Q, con mayúscula.
Ahora, como me estás dando la densidad volumétrica, yo sé que la densidad volumétrica es igual a la carga por unidad de volumen. Por lo tanto, si despejo aquí la carga, va a ser igual a la densidad volumétrica por el volumen. Por lo tanto, la carga encerrada va a ser igual a la densidad volumétrica de carga por el volumen que encierra toda la carga. Pero en esta superficie gaussiana está toda la carga más Q. Por lo tanto, es todo el volumen de la esfera. O sea, 4/3 de pi por el radio de la esfera al cubo. Por lo tanto, tenemos que el campo, la magnitud del campo por 4pi r al cuadrado es igual a la densidad volumétrica por 4/3 de pi el radio de la esfera al cubo dividido epsilon 0. Acá, si te das cuenta, el 4pi se cancela. Y solo me quedaría entonces que la magnitud del campo en función del radio es igual a, debería de poner la densidad por el radio al cubo dividido 3 veces epsilon 0 por el radio al cuadrado. Básicamente ahí lo tenemos. Ahí tenemos la magnitud para R mayor que el radio. Ahora, es interesante hacer básicamente un gráfico. Si aquí, por ejemplo, es el radio R, te das cuenta de que para el radio R menor que el radio o igual, porque si ponemos aquí esta R como en la frontera en R cuadrado, o sea el radio de la esfera, me quedaría simplemente ρ por R 3 veces epsilon 0, que sería lo mismo acá. Para el radio R mayúscula sería ρ por el radio de la esfera dividido 3 epsilon 0, o sea que es el mismo valor en la frontera. Por lo tanto, cuando el radio es menor que el radio, fíjate bien que esto que está acá, como esto es una constante y esto también es una constante, acá lo que tenemos es la ecuación de una recta. R es lineal. Lineal significa que esté elevado a la 1. Por lo tanto, yo esperaría una recta con pendiente ρ dividido 3 veces epsilon 0. Luego, para R mayor que el radio, si te das cuenta, es inverso con la distancia al cuadrado. Por lo tanto, el campo va decayendo con el cuadrado de la distancia. Entonces ahí tenemos básicamente lo que sería un gráfico de los dos campos. Uno, cuando es menor que el radio de la esfera o igual, y acá igual que el radio o mayor que el radio de la esfera.